Hoy, domingo 18 de abril, estamos realizando nuestro encuentro número 11. Los 11 encuentros están subidos a YouTube y seguiremos todos los domingos. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Seguiremos todos los domingos hasta el mes de noviembre, Dios mediante. Y bueno, mi nombre es Roberto Mucci, ya me conocen, doctor en psicología del Centro Bonaerense de Logoterapia, y justamente en ocasión de la pandemia el año pasado surgió este espacio de encuentro, de aprendizaje mutuo, ¿verdad? De compartir experiencias y conocimientos, de crear, bueno, lazos, la fraternidad logoterapéutica. Y además es importante saber que estamos, ¿no? No solamente que nos quedamos en casa, sino que estamos alimentándonos mutuamente. Bueno, se sumó también Iván Chaires, te mando un saludo, Iván. Nos Gracias, falta, Roberto, un saludo. bueno, un gusto contar contigo. Verónica Gómez, Mónica Carri, perdón. El encuentro, hoy es el último encuentro que tenemos un solo disertante, posiblemente tengamos dos, posiblemente, pero a partir del domingo que viene van a ser dos disertantes por domingo. O sea que el encuentro se va a extender un poco. En lugar de 1 hora y algo, vamos a estar 2 horas, los que puedan. Mantenemos el mismo tiempo para cada expositor que hasta el día de hoy. 40 minutos cada expositor y después otros 40 minutos de diálogo con la gente. Lo que les voy a pedir, bueno, Olga, ¿estás? Veo que llegó Olga. Olga, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá, estoy. Bienvenida. Todavía no te había anunciado, ahora ya paso a presentarte. Comento algo más Tranquilo. y ya largamos. Debe ser un encuentro tranquilo, distendido y fraterno. Les voy a pedir a los que no lo hicieron en otra oportunidad, en el chat pueden poner nombre y apellido, lugar de dónde son, de qué localidad o país son, y el email, porque voy haciendo un registro de los que van participando. Después, aquellos que han podido participar en la mayoría de los encuentros a lo largo del año, la idea es poder otorgar un certificado de asistencia al ciclo de encuentros de logoterapia y análisis existencial. Bueno, hoy tenemos la alegría de contar con una amiga, una excelente profesional, una hermosa persona como ser humano, con una larga trayectoria en la educación, en la filosofía, en la logoterapia, miembro de la Fundación Argentina de Logoterapia, la licenciada y doctoranda Olga Oro. Olga es profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en gestión educativa y doctoranda en psicología social, miembro del comité ejecutivo de la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Emil Frankl, coordinadora del área de formación, disertante y coordinadora de espacios de reflexión en congresos, seminarios, jornadas nacionales e internacionales, docente y asesora externa en instituciones de formación y centros educativos, en universidades y cursos de posgrado en la Fundación Argentina de Logoterapia. Es realmente un lujo contar con su presencia, nos honra poder, escucharla, y en el día de hoy justamente nos va a hablar sobre un tema que nos atraviesa a todos a nivel mundial. Y qué bueno esto de poder vincularlo con la logoterapia. El tema es pandemia, ocasión de sentido
o vacío existencial. Si había una psicoterapia específica para nuestro tiempo, bueno, esta es una situación que nos plantea la vida y la realidad para demostrarlo. Así que, Olga, con gusto te escuchamos para poder disfrutar de lo que nos quieras compartir. Y decime si debo habilitar la pantalla. Sí, por favor, te pido, Roberto, porque ya en un ratito comienzo la presentación. Bueno, Bueno, para comenzar, quiero agradecer muchísimo la posibilidad de compartir este espacio, a Roberto en particular, porque sé de los esfuerzos y del compromiso que tiene con la tarea que está haciendo, pero también a todas las otras personas que van siguiendo estos encuentros. Lo considero algo muy meritorio, lo considero algo muy necesario, como van a ver en lo que intento compartir con ustedes en mis reflexiones. Como miembro de la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Frankl, para nosotros es también un orgullo contar con una persona como Roberto, que generalmente es de nuestro staff docente, y bueno, y que nos ha acompañado en distintos momentos a lo largo de nuestra historia, y que aparte es una de las personas que reconoce la trayectoria que también hemos hecho nosotros en el país, siendo pioneros en lo que es la difusión de la logoterapia, y bueno, y él ha sido nuestro compañero de camino. Bueno, para comenzar específicamente con lo que hoy voy a compartir con ustedes, debo comentarles que yo he sido durante este año y pico de pandemia de aquellas personas que pensaba que no había que hablar de la pandemia, que basta de hablar de la pandemia, que hasta acá llegamos con la pandemia, y que se había vuelto un tema recurrente, no solo en los discursos, sino en las personas que encienden los televisores o se conectan en cualquiera de los otros medios de comunicación y están permanentemente pensando sobre el tema. Entonces ustedes dirán, qué incoherencia la de esta mujer que, preocupándose por la temática, termina eligiendo como tema justamente la pandemia. Lo que sucede es que yo he sido de esas personas que han comenzado este 2021 con una gran esperanza. Soy de las docentes que ha vuelto a las aulas. Tengo en este momento cerca de 300 alumnos en la escuela secundaria. Los he visto a gran cantidad de ellos nuevamente. Y la realidad es que si quiero ser coherente con lo que plantea la logoterapia, que fundamentalmente es una propuesta terapéutica y reflexiva que está atada a la realidad, por suerte está atada a la realidad, es decir, con una gran dosis de idealismo o con un ideal muy elevado, como es la persona estratificada que presenta Frankl y su riquísima antropología. A pesar de eso, es una propuesta para la vida que está, digo, anclada a la vida. Por eso uno no puede dejar de reflexionar respecto de lo que está sucediendo y no puede dejar de pensar que tiene que aportar desde el espacio que uno recorre todo lo que es posible para que los otros estén mejor. Entonces, desde esa mirada, desde esa perspectiva, es que decido este tema. Porque hace tiempo que vengo pensando que en realidad la pandemia es la situación límite, esa que reúne todas las características que describió el maravilloso Jaspers. Me parece que es todo eso, ¿no? Y para poder hablar de lo que es una situación límite, yo voy a comenzar hablando acerca de lo que es estar en situación. Es decir, yo creo que para ninguno de ustedes, que sé que acompañan a Roberto y que son seres muy pensantes en particular, no debe ser nada extraño decirles que nosotros somos seres en circunstancia, que nosotros podemos ser o no conscientes de la circunstancia en la que estamos, que de hecho yo creo la mayoría de las personas vive sin esa conciencia de circunstancia. Es más, se puede crear un mundo a la propia imagen y necesidad en un intento, diría yo, homeostático, ¿no? Para mantener el equilibrio, sin más salidas al mundo real que las que son imprescindibles para saciar deseos, y para algunos ese equilibrio se mantiene respirando, comiendo, durmiendo, teniendo relaciones sexuales. Y en realidad lo que hacen es transcurrir la vida en un perfecto ciclo motivacional natural cerrado, como el que tiene cualquiera de los animales, ¿sí? Yo bromeo hace 30 y pico de años que doy clases en la escuela secundaria y les digo a mis alumnos que yo tengo elaborada lo que se llama la teoría del hombre potus, ¿sí? En mi familia bromeamos mucho porque mi marido dice que el potus es
el escudo familiar, ¿no? Porque todos en casa, las mujeres todas cultivamos potos, esa planta hermosa que cae así, sé que me escuchan personas de otros países, que cae, que tiene como una especie de tronco muy flexible, del cual salen unas hojitas que tienen como forma de corazón, es precioso, impertérrito, no se le suelen morir las hojas, pero es eso. Y yo digo que lamentablemente hay existencias que se parecen mucho a eso, pero lo cierto es que si uno lo mira con un poco más de distancia, el ciclo motivacional humano es un ciclo abierto. ¿Qué quiere decir que es abierto? Bueno, para algunos pensadores, como Pinillos y otros que han trabajado el tema, es abierto porque nosotros somos capaces de inventar necesidades. Esto quiere decir que nosotros inclusive podemos ser creativos y podemos hacer cosas que van inclusive contra la vida misma. Podemos tener necesidades o motivaciones antibiológicas. Pero en la cosmovisión de Viktor Frankl, en realidad que ese ciclo es abierto significa que nosotros lo que hacemos es desplegar en relación con las circunstancias una espiritualidad y que justamente una de las características de esa espiritualidad es que ella no tiene límites. Justamente porque su origen es el suprasentido o el sentido último, ella no tiene límites en sus posibilidades de despliegue. Siempre puede desplegarse hacia una realización nueva, novedosa, creativa de los valores de siempre. Como los valores invitan a ser realizados y apelan a nuestra libertad, nosotros en realidad los tomamos a esos valores como motivaciones, solo que son motivaciones elevadas. No utilizamos en el contexto de la logoterapia la expresión motivación, nosotros hablamos de anhelo, voluntad y sentido, pero en realidad lo que queremos decir con eso es que desde la antropología frankliana nosotros no nos limitamos a tener necesidades básicas, sino en realidad lo que podemos decir es que tenemos meta, nosotros tenemos un horizonte de sentido. Bien, perfecto. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, yo ahora sí, Roberto, te pido, ¿ya tengo la posibilidad de compartir pantalla? Ahí No, todavía vamos. no. Dale, buenísimo. Listo, ahora sí. Dale, genial. Ya mismo, espérenme, les voy a pedir por favor que me esperen porque tengo un solo inconveniente y es que estoy en una computadora prestada. Entonces, ustedes me dirán si ven, ¿están viendo mi diapositiva? Ya está. Espérame que voy a, Ahí va. Sí, sí, le, sí. le voy a Ahora dar sí, Olga. le voy a dar la ampliación a ver si me permite que la vean en pantalla completa. Ahí está. ¿Ahí sí? Ahí está. Sí, Bueno, sí. perfecto. Yo decía que nosotros tenemos un ciclo, a ver, esperen que voy un paso para atrás para no adelantarme. Nosotros somos seres con un ciclo motivacional abierto, decía yo antes, es decir, entramos en relación con el mundo, esa relación con el mundo a nosotros nos permite satisfacer en ese mundo motivaciones, a veces en ese mundo nosotros otra vez nos movemos porque el mundo también nos motiva, pero ese mundo, que es lo que me interesa a mí particularmente, opera en nosotros, desde la perspectiva antropológica de Frankl, como un conjunto de circunstancias. Es decir, cuando nosotros presentamos lo que es la persona estratificada, ¿sí? Y tratamos de entender cómo se conforma este ser que llamamos persona, vemos que justamente tiene la particularidad de ser un ser que, además de tener una dimensión biológica, una psicológica y una espiritual, y tener la posibilidad de ser también social, es un ser que vive inmerso en un mundo. Por supuesto que la dimensión espiritual le permite ir más allá de ese mundo, está claro, ¿sí? Y nosotros cada vez que hablamos de motivaciones en el contexto de la logoterapia, pensamos en que esas motivaciones de alguna forma se van a desarrollar en el contexto de un mundo. Ese mundo nos circunvala, pero también nos atraviesa. Ese mundo facilita, pero también puede obstaculizar nuestras posibilidades de descubrir y de cumplir un sentido. Precisamente ese mundo, en sentido amplio o en sentido estrecho, en sentido lejano o en sentido remoto, con ese conjunto de posibilidades determinadas y acotadas que lo componen en la medida en que somos seres limitados, constituye lo que nosotros llamamos nuestra circunstancia vital. ¿Sí? Nosotros podemos pensar con Ortega y Gasset que mundo es el repertorio de nuestras posibilidades vitales. Y lo dice él en La rebelión de las masas, y es Max Scheler, uno de los filósofos, yo diría el filósofo favorito de Frankl, aquel quien ha sostenido su antropología fundamentalmente y su concepto de espíritu, dice que mientras que el caracol, ¿sí?, carga con su mundo, nosotros tenemos mundo. Sabemos de ese mundo y uno de los atributos del espíritu es justamente la posibilidad de objetivarlo. Es decir, convertirlo en objeto de conocimiento,
poder interactuar con él, tomar decisiones respecto de él. Esto hace que cuando nosotros pensemos en lo que significa ser una persona íntegra, con las dimensiones integradas, además, no podamos omitir de ninguna manera la existencia del mundo. Porque inclusive para plantear que desde la antropología de Frankl nosotros lo podemos trascender, para ir más allá del mundo hacia la búsqueda de lo trascendente, nosotros tenemos que contar con la existencia del mundo. Justamente porque contamos con la existencia del mundo, nosotros agregamos como atributo de lo humano la relacionalidad. Nosotros en realidad somos seres relacionales. Y que seamos seres relacionales implica justamente que cuando nosotros miramos a lo que nos rodea, nos damos cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de vincularnos con la naturaleza, con todos los objetos que nosotros hemos creado a partir de la naturaleza y que nosotros llamamos artificiales, con las otras personas, con las ideas de las otras personas, los mundos creados por las otras personas, todo lo que tiene que ver con el pensar en el término de persona como objeto de relación, y por supuesto también con lo metafísico, ¿sí? Que es Dios para quien es creyente. Pero no solo alcanza a decir que nosotros nos relacionamos con ese mundo. En realidad, las relaciones con ese mundo nos constituyen en las personas que somos. Y a su vez, las relaciones que nosotros entablamos con ese mundo lo modifican. Lo modifican materialmente, lo modifican a nivel ideas. Nosotros en este momento estamos modificando el mundo, ¿sí? A pesar de no tener una intervención material sobre él. Es más, tenemos una hipervirtualidad, estamos modificando el mundo porque, entre otras cosas, estamos generando cultura. ¿Esto a qué viene? Porque ustedes podrán decir a esta altura, esta mujer quiere hablar de la pandemia, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene este planteo acerca de la importancia del mundo y nuestra relación con él? Justamente, el tema es que el mundo, ese, tal como nosotros creíamos conocerlo, es justamente el que dábamos por hecho, ese en el que estábamos instalados muchas veces sin cuestionarlo demasiado, que tenía una mayor o menor complejidad y que se veía, digo yo, en algún punto convertido en algo obvio, se vio atravesado hace más de un año por cambios, ¿sí? Que en principio, y acá vienen los distintos niveles, solo parecieron afectar lo que tenía que ver con las prácticas cotidianas, ¿sí? Entonces, nos trasladamos de un modo distinto, tenemos distancia social, usamos barbijos, nos cambiaron los horarios. Si yo me pongo en términos específicamente franklianos, yo diría, nos ha afectado en nuestro ser fáctico. Es decir, yo puedo decir, listo, esta transformación que generó la pandemia fue un cimbronazo para lo psicofísico. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, esa novedad inicial dejó de ser algo temporáneo, momentáneo, aleatorio. Dejamos de hacer chistes, ¿sí? Dejamos de compartir memes irónicos, y entonces se instaló, y entonces caló mucho más hondo en nuestra existencia, y entonces nos obligó a llegar hasta el fondo de nosotros mismos, o nos obligó a todo lo contrario. Y entonces he aquí por qué yo pienso que es necesario reflexionar también desde la logoterapia y desde una perspectiva, si ustedes quieren, dual. Yo soy muy consciente de que últimamente hay toda una línea en filosofía que tiene como representante a Caballé y a otros pensadores contemporáneos, que habla de la no dualidad. Es decir, con la influencia de Oriente se piensa en términos del y no del o, de la inclusión y no de la exclusión. Sin embargo, yo necesité poner en el título las dos alternativas que yo creo que generó esta situación de pandemia, porque me parece que es necesario pensarla en esos términos para poder desentrañarla y también para tomar una decisión existencial. Pero para poder entender el impacto que generó la pandemia en las personas, tenemos que ver cómo estaban esas personas cuando comenzó esta pandemia. Por eso me he permitido, debo confesar, yo supongo que para muchos de ustedes, disculpen un segundo, para muchos de ustedes debe ser medio como obvio el recorrido, no sé si ustedes han tenido acceso, por eso sí me gustaría saberlo. ¿Quiénes de ustedes han leído acerca del filósofo oriental Byung-Chul Han? ¿Han tenido contacto con él? Cuéntenme un poquito, aunque sea con levantada de mano, miren cómo les digo, como No, para tener un poquito de idea. Bueno, este hombre que ha escrito este texto increíble que se llama La Sociedad del Cansancio,
¿sí? Que yo había escuchado, debo reconocer, había escuchado en numerosos contextos, sobre todo filosóficos, ¿no? Había escuchado hablar mucho de él. De él he tomado prestado este concepto del cansancio infinito que atraviesa la sociedad actual. Cansancio que según Jung, como he decidido llamarlo con mayor familiaridad, tiene muchísimo que ver con una sociedad donde se abandonó el esquema antiguo de la oposición, esto o lo otro, y es una sociedad donde se aspira a poder tener al mismo tiempo todas las posibilidades. Él dice que hay sobreabundancia de posibilidades. Y que en ese contexto de sobreabundancia de posibilidades, las personas se sienten urgidas por rendir. Y esto lo lleva a una autoexigencia y a una sensación profunda de no poder, no poder. ¿Sí? Tener que estar permanentemente rindiendo. Las personas se han vuelto emprendedoras de sí mismas, reforzando esa psicología del self que nosotros ya teníamos de contextos por ahí provenientes de todo lo que es la cultura norteamericana. Pero lo que pasa es que estas personas, dice Byung, hablando de su propia libertad, en realidad la utilizan para explotarse a sí mismas. Y entonces dice, lo que pasa es que hay como una especie de exceso de positividad, porque parece que ahora todo se puede, y eso genera una nueva forma de violencia, dice él, porque lo que pasa es que en el fondo, estas personas que viven produciendo, tienen infartos psíquicos. Fíjense qué expresión tan particular que después pues, nosotros podríamos vincular muchísimo con el vacío existencial, ¿no? Y que consiste en un tremendo terror a la inmanencia. Porque en el fondo, en este contexto donde yo tengo que producir y rendir, hay poco margen para trascender. Obviamente que, dice Byung, nosotros ya dejamos atrás la sociedad disciplinada de Foucault y lo que tenemos en esta sociedad de rendimiento son tantas posibilidades, tenemos tantas posibilidades de ser emprendedores, tantas posibilidades, que finalmente estas terminan autoobligándonos y nosotros casi nos creemos que seguimos siendo libres. Pero en realidad, dice, un alma agotada y quemada, lo único que puede sentir es fracaso y depresión. Le dice que lo que antes se llamaba burnout, en este momento justamente él a eso le daría el nombre de el síndrome del alma agotada o del alma quemada. Esa alma que frente a tantas, tantas, tantas posibilidades se siente tremendamente, tremendamente impotente. También dice que en esta misma sociedad hay un, una tensión sobreexigida, y fíjense que ahora nosotros que estamos moviéndonos con el tema de las pantallas es tremendo, ¿no? Y esa sobreexigencia nos lleva a un multitasking, que yo nunca había escuchado esta idea, pero me parece maravillosa, que en realidad el multitasking es un retorno al salvajismo. Porque solo los animales primitivos, mientras se devoran una presa, tienen que estar atentos a cuidar a su cría, a defenderse de otros, a buscar dónde guarecerse, y eso no sucedía cuando el hombre había comenzado a evolucionar, porque podía focalizarse. Es decir, que la vuelta a esta intención desesperada por responder a mil y un estímulos, en realidad es un retroceso y no es una evolución. Porque en el fondo, en ese cúmulo de estímulos, las personas también liberan un cúmulo de impulsos. Estos impulsos están desordenados y sin prioridades. Y esto tiene que ver también con lo que Frankl decía, ¿no? Frank decía que nosotros en realidad ya casi no tenemos instintos porque en nosotros todo está espiritualizado. Y Byung lee en ese desenfreno de los impulsos también un estado de ese retorno al estado de salvajismo, ¿no es cierto? Y yo pensaba que también esta tensión sobreexigida muchas veces es una tensión que se pierde en la diversión, en lo externo, en este personaje divertido del que hablaba Pascal, que no es más ni menos que un ser que huye de sí mismo, ¿no? Que huye del vacío, en el fondo. Ya pensemos que Pascal habló hace 1500 años prácticamente. Sí, entonces me parece que es llamativo esto, ¿no? Un poquito menos, pero me parece llamativo en cuanto a la coincidencia, ¿no? Y por último, que no creo que sea menor, lo que le pasa a este ser sobreexigido es que entra en una gran apatía, ¿no? Dice que la apatía se parece a la que se observó en los prisioneros de los campos de concentración. Las circunstancias parecieran ser totalmente distintas, sin embargo, parece ser que las consecuencias son muy parecidas. Dice que a este ser del cansancio infinito le falta el ser, pero el ser con mayúscula, porque en él predomina la preocupación por lo efímero. Por eso, como está preocupado por lo efímero, hay un cuidado de la vida, pero por la vida misma.
y que en realidad no hay una intención de trascender la vida. Y entonces, eso que parece tenerlo permanentemente ocupado y que nos puede dar la impresión de que se trata de una persona que tiene grandes objetivos y metas elevadas, en el fondo estaría hablando de alguien que está espiritualmente agotado. Obviamente que en este contexto, eh, en esta falta de sosiego, como ya lo había dicho Nietzsche, lo que sucede es que la civilización desemboca en una nueva barbarie. Paradójicamente, ¿no? Porque uno podría pensar que en un contexto donde las personas han tenido la posibilidad de desplegarse y de desarrollarse, y en este modelo tan positivista que nos han inculcado del progreso infinito, no había la posibilidad de volver hacia atrás. Y sin embargo, este pensador nos hace reflexionar acerca de la alta peligrosidad que tiene el contexto en el que nosotros vivíamos, por lo menos hasta la aparición de la pandemia. Em, Cuando la vida misma se convierte en lo último o en el único objetivo de la existencia, uno empieza a olfatear que en la hiperactividad y en esa preocupación limitada a lo efímero, tan propia del hombre de la prepandemia, o del ser humano en la prepandemia, en realidad lo único que hay son indicios de vacío existencial. Frankl, yo siempre digo que Frankl había hecho una lista de las posibles alternativas frente al vacío espiritual y vacío existencial y la carencia de despliegue de la espiritualidad, y pienso que si él viera el mundo que nos rodea, se daría cuenta de que su lista había quedado muy chica, porque los seres humanos somos capaces de inventar las mil y una formas de vacío existencial. Y también me sorprende y me parece interesante que pensadores que vienen de otras antropologías son capaces de hacer el mismo diagnóstico. Pero sí estoy convencida, es decir, me maravilla y me parece positiva la coincidencia, pero sí estoy convencida que nosotros con la logoterapia tenemos la posibilidad no solo de hacer el diagnóstico, sino de generar un riquísimo tratamiento, ¿sí? Es más, podemos hacer prevención, ¿no? Que es un poco a lo que me dedico yo a partir de la educación. Yo tengo que aclarar que em, para quien no sabe a dónde va, ¿no? Yo estoy convencida de eso, cualquier viento, si está navegando, es propicio, pero también valdría lo inverso. Ningún viento sirve lo suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, pensando en esta charla, quiero invitarlos a repensar y ubicar el lugar relativo que la circunstancia de pandemia puede tener en la vida de las personas. Yo dudo profundamente de que la pandemia haya sido generadora de vacío existencial, pero casi estaría afirmando, si me dan un empujón más, afirmo rotundamente, no es generadora. El vacío existencial era preexistente porque los valores no son situacionales, es decir, lo que nosotros tenemos es posibilidades de sentido escondidas en las situaciones que son valores factibles de ser descubiertos para ojos que los están buscando. Es cierto que Max Scheler dijo que puede haber ceguera axiológica. Hay gente que nace, decía Scheler, por ejemplo, sin la posibilidad de ver los valores religiosos. Pero la ceguera existencial, que tiene que ver con la imposibilidad axiológica de ver valores, no significa que los valores no existan. En realidad lo que sucede es que las personas no los ven. Y no me parece esto un detalle menor, porque justamente yo hablé al comienzo, la pandemia para mí puede ser presentada como el modelo de situación límite. Y si es presentado como situación límite, entonces no es todo lo que hay. Porque en realidad la expresión originaria de Jaspers no era límite, sino era expresión o situación fronteriza. Esa es la expresión original de Jaspers. Y como toda buena frontera, cuando uno la atraviesa, no se acaba el mundo. Se acaba el propio país y comienza otro país. ¿Sí? Si yo atravieso una frontera, salgo de la Argentina en auto y atravieso la frontera y llego a Brasil, yo no me encuentro la nada. Me encuentro un país con otra cultura, con otras costumbres, con otro lenguaje. Y yo, lo que sucede es que cuando yo atravieso eso, yo tengo que tomar decisiones. Yo puedo vivir en Brasil como si estuviera en Argentina, pero también puedo hacer el esfuerzo de hacer un proceso de enculturación y decir, bueno, a ver, ¿y qué tengo para tomar de este país? ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Cómo puedo crecer en la relación con esa nueva cultura? Justamente creo que la pandemia es esto. Cuando nosotros clasificamos en los manuales de filosofía
los posibles orígenes, es decir, como situaciones óptimas para generar preguntas filosóficas, la duda, el asombro y las situaciones límite, junto con el aburrimiento, que también va a ser nuestro invitado en esta tarde, son desencadenantes fundamentales del pensar reflexivo y crítico. Esto me interesa particularmente porque yo creo que nunca, como sociedad avanzada, en los últimos años, habíamos atravesado globalmente una crisis como la que vivimos en este momento. Y una crisis que nos puso un freno total a lo que veníamos haciendo. Fue un parate, es decir, fue una frontera con un pedido de salvoconducto imposible de cumplir, con una cantidad de requisitos para atravesar la frontera complejos. Entonces, no nos está diciendo no pases, nos está diciendo para pasar esta frontera vas a tener que cumplir con determinadas cuestiones. Y, a ver, de la mano de la situación límite como posibilidad de reflexionar, viene el tremendo tedio, el tremendo aburrimiento que ha generado esta vida frente a pantallas. Por eso yo decía, si hace un año me hubieran pedido, empezada la pandemia, 2 meses, Olga, ¿podés hablar sobre la pandemia? Hubiera dicho no. No porque no es motivo suficiente, no porque esto también pasará, ¿no? Esto también pasará, porque no creí que se podía instalar en la existencia de las personas. Pero un año y pico después, creo que no la podemos obviar, ¿sí? Porque se ha convertido en parte de nuestra existencia. No creo que sea indefinida e infinita, porque eso sería la posición de un pesimismo. Y no nos olvidemos que Frankl nos invitaba al optimismo trágico, ¿no? La diferencia fundamental entre el optimista y el pesimista, es decir, el pesimista a veces tiene una dosis excesiva de realidad que le reclama al optimista. Y el optimista no es que no ve la realidad, pero la ve en términos de esto que está sucediendo no es masivo, no va a durar para siempre y no me va a afectar a mí de un modo definitivo. En esa perspectiva creo que hay que pensar en la pandemia en términos de optimismo. Y en términos, yo decía recién, de situaciones límite, para ahondar un poquitito más en esto, porque creo que en este sentido Jasper tiene bastante para decirnos, las situaciones límites tienen la particularidad de volvernos la existencia opaca. ¿Sí? Esta cuestión de que yo no veo más atrás, como si me hubieran puesto un velo en los ojos, entonces se me acabó el mundo y yo no veo más atrás, no veo más allá de eso. Y de hecho hoy escucho mucho a las personas que a veces dicen, ay, esto es interminable, no me imagino qué va a pasar después, no hay vida después de esto. También es cierto que las situaciones límites son ineludibles, no las puedo evitar ni las puedo cambiar. Si veo que hay algo más allá, en realidad yo no lo veo. Es decir, puedo intuir que hay algo más allá, pero me parece incomprensible. Y de hecho, también escuchamos muchas veces, era impensable que nos sucediera esto con toda la evolución que teníamos, con los avances de la ciencia. Y es cierto que en general la conciencia, por una cuestión de supervivencia, hace como si el límite no estuviera. La realidad es que las situaciones límites, dice Jasper, nos muestran en muchos casos el sinsentido de la existencia empírica, pero son una invitación para trascender la existencia empírica y empezar a preguntarse qué hay más allá. Esta imagen tan típica de Jaspers que nos dice que una vez que hemos saltado el vértigo, las situaciones límite son un índice que nos señala que hay un algo más allá y más arriba, me atrevería a decir yo, ¿no? Que en realidad es ese doble movimiento, un más allá y un más arriba. Para que esto sea posible, estas situaciones fronterizas nos implicarán a nosotros una toma de posición, porque en primera instancia uno puede pensar que la situación límite en realidad nos puede llevar a reforzar un tipo de existencia inauténtica, que para mí se parece mucho a esa actitud de cansancio infinito que describía Bion, ¿sí? Vivir satisfechos dentro de la finitud, en un mundo empírico instintivo. Perdonen, porque sé que alguno de los que me está escuchando puede querer al pobre Homero Simpson, sí, al que he tomado como un parangón de esta existencia de alguna forma perdida, ¿no? Pero bueno, me refiero a este hombre que vive masificado, que de alguna forma vive mal pero acostumbrado, en un eterno presente, diría yo, ¿no? Con la posibilidad de decir, bueno, listo, esto es todo lo que hay, no me queda mucho más que esto, ¿no? Y por lo tanto vive en ese ser impersonal de que hablaba Heidegger, sin ninguna intención ni culpa por no hacer frente a las contingencias.
me parece que lo más doloroso es esta desconexión del ser esencial, ¿no? Esta pérdida de conexión con esa dimensión espiritual de la persona. Si yo tengo que ser honesta, también es cierto que Jasper, junto con esta posibilidad, nos dice que también lo que nos permite en las situaciones límite es otro estilo de existencia, un estilo de existencia en el cual el yo se transforma, ¿no? Porque puede justamente trabajar por su autenticidad, puede autotrascender, como vamos a ver un poco más adelante, puede tomar conciencia de los límites de la muerte, asumir lo trágico de la existencia y el fracaso, pero justamente tomar una posición frente a eso. Perdón, Olga, Sí, vamos a pedir, hay un micrófono abierto, yo no lo puedo mutear desde acá, le sí. pedimos a quien tiene el micrófono abierto que por favor lo inactive, así no interrumpe tu exposición. Y se complica. Sí, le A pedimos a ver, la persona que tiene el micrófono abierto, porque como está en la pantalla yo no veo quién es y no lo puedo ver. ¿querés que dejo de compartir si querés? Así lo podés ubicar. Ahí está, mirá. A ver si podemos. Eh, María Inés Dazo. A ver si la podés silenciar vos por ahí. sí, eh, son A ver. tres pantallas. Sí, vos podés mutearla desde tu dispositivo. eh, A ver. no la encuentro en mi pantalla. Acá está, sí. Listo. Ahora sí, Olga. Bueno, perfecto. Así, Gracias así, y así perdón. podemos. No, no, así podemos seguir. Ahora yo te pido el compartir y lo vuelvo a Eh, compartir. Yo decía que, a ver, dentro de lo que son las ya estás posibilidades, habilitada, ¿eh? sí, Ahí sí, está. ahí está. La segunda alternativa justamente es esta posibilidad de desplegar lo que se llama la existencia posible, esta condición psiconoética facultativa de la que tanto nos habla Frankl, abandonando la pasividad, pero también la reactividad, y en esto quiero poner una pausa y aclarar. También es cierto que la gente en esta circunstancia de pandemia tiene por momentos conductas reactivas, que van desde hacer fiestas clandestinas hasta, bueno, podríamos nombrar una cantidad de cuestiones que en realidad solo son comprensibles por la envergadura que tienen como reacciones a una situación oprimente. Pero en realidad, desde la perspectiva del sentido y los valores, ni la pasividad ni la reactividad no pensada tienen lugar. Justamente me parece que lo rico de las situaciones límite es que son una invitación, dice Jaspers, al ser que nosotros podemos ser mediante la autorreflexión y el autodistanciamiento, obviamente. Bueno, ¿a qué viene esta mirada o este recorrido por Jaspers? Porque justamente a partir de este recorrido por Jaspers es que se origina el título de mi ponencia. Entonces, yo creo definitivamente que esta pandemia puede ser una ocasión de sentido o puede ser una ocasión de vacío existencial. Y acá voy a poner un minutito la lupa en dos palabras que me van a acompañar en dos diapositivas, que es ocasión y actitud. Ocasión entendida como circunstancia, como situación propicia para, frente a la cual indefectiblemente tomamos decisiones. Esto está fuera de discusión. Tomamos decisiones. Digamos, esta charla sería impensable si yo no creo que podemos tomar decisiones. Esas decisiones, ¿sí? Una vez que se afianzan y pasan a formar parte de la estructura de la persona, se convierten en actitudes estables. Entonces, yo no estoy hablando ni de una persona fuera de la realidad, ni estoy hablando de una persona que realiza un acto aislado. Estoy pensando en personas establecidas dentro de un contexto que asumen un nuevo modo de ser en el mundo. He visto, en ocasión de pandemia, muchas personas que viviendo como ese homo laborans, en ese cansancio infinito, lo que han hecho en esa misma rueda de hámster, ¿no? Infinita, de repetición, reforzar la autoexigencia. Sintiendo, por supuesto, que reforzando la autoexigencia, pero no pudiendo cumplir porque las coordenadas en el mundo real cambiaron, sintiendo una gran impotencia. Obviamente, yo soy docente, y ahora voy a hablar en particular, yo soy una persona autoexigida en mi desempeño como docente, hace más de 30 años que soy docente en escuela secundaria,
y me siento totalmente impotente, no solo porque no puedo llegar a mis alumnos a través de las cámaras, sino porque aún estando mis alumnos no encienden las cámaras, y estando con las cámaras encendidas, la presencialidad y la ausencia de presencialidad juegan como factores, en este momento lo tengo que decir con mucho dolor, determinantes respecto de los procesos educativos. Las, en algunos colegios he logrado tener casi 2 meses de clases, en la escuela pública lamentablemente no, y las diferencias son abismales. No es lo mismo, por ejemplo, ahora el retorno a la virtualidad en aquellos alumnos que ya tuvieron un vínculo, porque entonces mi impotencia es menor porque yo tengo la posibilidad de desplegar determinadas cuestiones. Si yo bajo el nivel de exigencia, yo tengo la posibilidad de desplegar determinadas habilidades pedagógicas y despertar en mis alumnos determinadas posibilidades de responder porque hubo un contacto presencial. Ahora, ¿qué pasa? Para quien ha trabajado remoto permanentemente, no ha podido retomar el vínculo y además ha sentido que no rinde, claramente la sensación de impotencia tiene que ser aguda. Y también el estrés, por supuesto. Y Bion describe con mucho, mucho detalle la depresión, característica del siglo XXI, como un fenómeno derivado de la sociedad del cansancio. Quien está permanentemente sobreexigido termina agotándose, claramente. Sobre todo, agregaría Víctor Frankl, si no tiene muy claro para qué se agota. La otra alternativa es la evasión. Yo también he visto muchísimas personas zambullirse, aturdirse con la tecnología, taparse de información, información que es mutante, que tiene vida propia, que cambia las cifras de muertos, contagiados y vacunados casi aleatoriamente, que está permanentemente vapuleando a quien se para frente a una pantalla o enciende una radio, en un consumo excesivo de cosas inútiles. Porque la evasión, que como el vacío adquiere las mil y una apariencias, los mil y un rostros, yo creo que ha tenido también un punto fuerte de manifestación en el consumo. El otro día me comentaba una persona que el encargado de su edificio le dijo que un fenómeno que le daba mucha risa y que le llamaba la atención desde que empezó la pandemia es que él recibe permanentemente en la recepción del edificio paquetes, envoltorios, cajas, cajitas de distinto tamaño, gigantescas, pequeñas, pero eso no le llama la atención, por el momento tiene tapada la recepción de cajas. Lo que le sucede es que o la gente no baja a buscarlas, o cuando tienen un remitente, un destinatario, y él llama a la persona en el piso que corresponde, la persona desconoce o no recuerda haber hecho esa compra. Entonces, yo digo, qué significativo que la gente se mueva en un mundo material. Yo había dicho antes, nosotros somos seres de relación, pero es que yo creo que la evasión en la que hemos caído, entre otras cosas, nos ha hecho perder la justa relación con el mundo que nos rodea. Entonces, ya no sabemos cuál es la relación justa con la tecnología, ya no sabemos la relación justa con los objetos y lamentablemente no sabemos cuál es la relación apropiada con las personas. Por supuesto, lo más lamentable, ¿no? Bien, esa depresión, yo diría que esta actitud a lo Homero Simpson es, a mí me da la sensación que es de las más generalizadas en pandemia. Lo puedo decir porque el grupo de las 50 y pico de personas que están escuchando y todos los otros que los van a escuchar después seguramente no pertenecen a ese grupo. Pero mi observación de la realidad me hace pensar que este grupo forma el más numeroso, ¿sí? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra actitud en esta ocasión de sentido posible? Y justamente la otra actitud es entrar por un camino de afrontamiento positivo, donde yo me animaría a sugerir algunos caminos, y seguramente que cuando comencemos un diálogo ustedes van a sugerirme otros o van a criticarme alguno de los caminos y me encantaría. Yo diría que una de las ventajas que tuvo esta pandemia fue generarnos una interrupción brusca. Esa interrupción, ese romper, entrar en una ruptura en el interior de algo que ya existía, produce un cimbronazo capaz de obligarnos a replantearnos dónde estaba cada una de las cosas que estaba y si cada una de las cosas que estaban en su lugar, que me parece fundamental en lo que es el planteo existencial propio de la logoterapia. En qué lugar estaba lo que estaba y si le correspondía a ese espacio que ocupaba en mi vida. También es cierto que yo puedo tomar la rabia, que Byung dice que es muy dinamizante, no la furia, sino la rabia, como un factor dinamizante.
Cuando la gente sale a la calle y protesta, cuando la gente escribe un artículo denunciando determinadas cosas, cuando sale en los medios de comunicación y manifiesta su descontento, su disconformidad, su angustia, estamos pensando en un tipo de rabia que moviliza. Y nosotros lo cierto es que en realidad trabajamos en conjunto, el conocer, el valorar y el actuar. Entonces, cuando uno de esos tres son, digamos, dinamizantes de la existencia humana, trabajan imbricados. Entonces, si yo logro que un nuevo factor que conozco, como puede ser la existencia de un virus que puede afectar a la humanidad, a mí me genera una interrogante acerca de los valores y me cambia conductas, entonces yo tengo una rabia que es dinamizante, porque no me quedé en el puro enojo, sino que fui capaz de hacer algo más con eso. También es cierto que dentro de las prácticas de afrontamiento positivo que yo puedo tener, están lo que se llaman las prácticas espirituales, que mucha gente antes de la pandemia ya venía llevando adelante, es decir, no es una novedad, ¿sí? La cuestión de las prácticas espirituales, la gente ya venía meditando, venía practicando mindfulness, es decir, venía utilizando una cantidad de herramientas. Yo debo aclarar que, si bien es cierto que son herramientas y que son instrumentales, lo que yo sí siempre cuestiono, ¿no? Y me pregunto, y digo que seguramente Víctor nos preguntaría, si nos viera en algunas prácticas, a quienes adherimos a la concepción logoterapéutica, a la cosmovisión frankliana, es que tenemos que tener en cuenta que las prácticas son instrumentales, que responden a una profunda filosofía de la vida, y que yo no puedo tomar una práctica de otra cosmovisión y utilizarla en mi propia cosmovisión como si nada. ¿A qué viene esto? Muchas de las prácticas espirituales que están en este momento en boga en nuestra sociedad son originarias de Oriente. Y Oriente tiene una cosmovisión muy diferente a la que plantea Frank y su logoterapia. Cuando, por ejemplo, Frank propone como instrumento el diálogo socrático, lo hace en la perspectiva bien socrática de que hay un bien mayor, hay un suprasentido, hay un sentido último, hacia el cual el uso de la dialéctica mayéutica me lleva. Es decir, si ustedes recuerdan, la pelea de Sócrates con los sofistas era porque los sofistas eran relativistas. Y Sócrates tenía una mirada universal de los valores, creía que había poderes superiores bondadosos que guiaban las acciones de las personas. Frank tiene la convicción absoluta en la existencia del suprasentido. Por eso, yo creo que se pueden utilizar prácticas espirituales provenientes de otras culturas, pero teniendo en cuenta, muy en cuenta y con mucha claridad, a qué cosmovisión adhiero yo y qué papel instrumental le voy a dar a esa práctica. Por eso, yo prefiero hablar de lo que se llama el ocio intelectual, ¿sí? Que tiene alguna raigambre en lo que son procesos de espiritualidad, pero que rescata el elemento racional propio de la cultura occidental y es el que nos lleva a hacer profundas preguntas existenciales, porque en realidad ese ocio es un no hacer sosegado, como dice Hanke, es una especie de tranquilidad muy particular, y es una tranquilidad tan particular, ¿no? Un espacio de pensar tan especial que nos permite reconectarnos con interrogantes tan profundos, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Quién era yo antes de la pandemia? ¿Quién quiero ser? ¿Cuál es mi relación con el mundo real? ¿Sabía yo de la existencia de un mundo real antes de la pandemia? ¿Hacia dónde quiero llevar mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida y cuánto ese sentido de la vida que ya tenía clarificado se puede ver perturbado por circunstancias? ¿Cuánto de ese sentido está intacto? ¿Y en qué medida? Nunca me había preguntado por el sentido de la vida y la pandemia puede ser una buena ocasión para preguntármelo. Si ustedes se dan cuenta, estas no son preguntas circunstanciales, son preguntas perennes, son preguntas imprescindibles para posicionarse en la vida y para poder hacer eso tan maravilloso de moldear la propia personalidad que Frankl sintetizó en la expresión autoconfiguración y que yo diría hoy en día habría que complementar con la reconfiguración, porque si somos seres sin circunstancia, no podemos pasar por la pandemia como si nada. Lo cierto es que esta pandemia puede ser una posibilidad de ahondar en la configuración, revisar dónde estábamos en relación con los valores, porque, insisto, dije hace un rato, los valores no se movieron,
son universales y son trascendentes. La realidad es que puede ser que el cimbronazo a mí me haga recuestionarme cuán alineada estoy con esos valores. Y entonces, bueno, entonces bienvenido, porque quiere decir que si yo estaba configurada y venía en un proceso madurativo, puedo seguir en esa línea, y si no, me voy a tener que reconfigurar. Y entonces, bienvenida a la pandemia. También creo que en estas alternativas para afrontar de un modo positivo la ocasión de pandemia, yo puedo desplegar la creatividad. La puedo desplegar, y la he visto, aclaro que la he visto desplegada, a partir del arte. He visto muchas personas, he visto muchos alumnos, chicos muy jóvenes, encontrarse con su posibilidad de hacer arte que antes no existía. Encontrarse con la posibilidad de leer un libro. Recordemos que para Frankl la creatividad es un instrumento imprescindible para actualizar la realización de valores, ¿no? Yo siempre digo, la justicia, el bien, la verdad, la belleza son tan viejos como la humanidad. Lo único que Frankl nos dice en su mirada existencialista, bueno, fíjate cómo te las ingeniás para desarrollarlo en el 2021 con pandemia. Ese es el desafío, ¿sí? También creo que en la posibilidad de afrontamiento positivo está el asumir el cansancio como una herramienta curativa. El cansancio como esa posibilidad de sentarme a descansar, de desarmar el propio yo y tratar de despojarme de algunas rutinas que ya habían perdido su sentido. Por eso, digo en el último punto, que es una posibilidad maravillosa de instalar nuevos hábitos. Y acá hay que tener presente que cuando hablamos de hábitos, estamos pensando también en términos de alguna medida, no solo yo puedo pensar en nuevos hábitos corporales, ¿sí? Empezar a hacer gimnasia que nunca hice, puedo pensar en nuevos hábitos afectivos, utilizar estas herramientas para comunicarme con personas que nunca habían sido motivo de mi preocupación y de mi comunicación, es decir, generar vínculos de otro modo, reencontrarme a la distancia con personas que por ahí la presencialidad no me parecían importantes y que ahora revalorizo, y también generar nuevos hábitos morales, porque los hábitos morales no son ni más ni menos que la práctica continua de determinadas virtudes. Y por supuesto, lo que puedo hacer como la alternativa para afrontar positivamente es innovar en mi propia vida trascendiendo. Pero trascendiendo y autotrascendiendo. Y acá estoy hablando de una doble innovación. ¿Y por qué digo innovar? Porque yo creo que si algo No, si la tijera caracterizaba estaba allá abajo. a esa En el Magic tiene. existencia, y Perdóname ahí que te tenemos, interrumpa nuevamente. sí, De nuevo, hay algún micrófono abierto. Vamos a pedir que lo muteen porque está el power y yo desde acá no lo puedo hacer. Gracias a quien tenía el micrófono abierto. ahí está. Bueno, Yo digo innovar en autotrascendencia o innovar autotrascendiendo, porque yo creo que lo único que yo reforzaría respecto de la descripción que hice de la sociedad del cansancio, del hombre cansado, ese cansancio infinito, es que es autorreferencial. Es un ser que está todo el tiempo mirándose el ombligo, que está todo el tiempo pensándose, que está todo el tiempo viendo para ver cómo es más lindo, más llamativo, más yo. Sí. Y justamente creo que la pandemia es una ocasión maravillosa para despojarse. Ups. ¿Querés Sí. que sí, te deje de compartir? sí, A ver si lo sí, podés. deja de compartir, así puedo Dale, ver. Es Alexis Funes. Ahí, Alexis ahí. Funes tiene su micrófono abierto. Veamos a ver dónde está Alexis. Ahora sí, Ahí estamos. ahí está. Bueno, Listo. volvemos Sí, entonces, dale. perdón a todos. Estamos Perdón, rápidos con Alberto. suerte que estamos rápidos con la tecnología, Roberto, nos han agarrado aceitados después de tanta tecnología. Y yo decía que hay gente que tiene que innovar en autotrascendencia. Recordemos que es la vía directa para la realización de sentido. Y para la autotrascendencia, lamento decirles que la virtualidad no es una excusa. Yo diría todo lo contrario, porque hoy sabemos que hay más personas solas y desorientadas, hay más personas esperando ser acompañadas en su búsqueda de sentido. Yo creo que no es casual que se hayan multiplicado los espacios de reflexión y de intercambio como este que estamos compartiendo ahora. Creo que este espacio es un claro ejemplo de la necesidad de autotrascender, de ser generosos y de invitar a otras personas en los procesos de búsqueda, de salida y de alternativas positivas para enfrentar esta situación. Nietzsche ya había dicho que el problema de los activos
en términos de nuestro filósofo oriental, de los hiperactivos del siglo XXI, es que en realidad lo que les falta es una actividad superior. Y me parece que no puede haber actividad superior que la de ser autotrascendentes. Es la actividad por antonomasia, es aquella que nos hace ir más allá de todo posible ensimismamiento. Nosotros somos seres que podemos acomodarnos, es cierto, San Agustín ya había hablado de la importancia de que el ser humano se acomode, pero también es cierto que en este proceso de acomodarnos, si nosotros estamos demasiado apoltronados, también la pandemia puede pasar a ser parte de nuestra comodidad. También la pandemia puede convertirse en algo obvio y la situación de cuarentena en algo más de lo mismo, que nos dé un permiso no permitido para vegetar, para estar en una pasividad, como una especie de aletargamiento, porque bueno, ya veníamos tan cansados y ahora a ese cansancio infinito se suma el cansancio del encierro y de la limitación de posibilidades. Todo lo contrario, es decir, todo lo contrario a esto, sabemos que en la antropología de Viktor Frankl nosotros somos pura posibilidad. Entonces, de ninguna manera esto puede ser una ocasión como para que nosotros digamos, bueno, no tengo más remedio que quedar atrapada en la pandemia. Por eso, yo voy a retomar alguna idea que esbocé al principio y que tomé prestada en algún punto de nuestro entrañable Ortega y Gasset, y voy a decir que, en realidad, si uno de alguna forma se posiciona, lo que le pasa es que descubre, Ortega decía que nosotros en realidad entendemos el mundo como una circunstancia particular en la que caemos sin haberlo elegido, ¿sí? Y que lejos de determinarnos, no nos impone trayectorias, decía Ortega, pero sí nos obliga a elegir. Este obligarnos a elegir, yo creo que es lo que más nos duele de la pandemia. Porque si nosotros veníamos anestesiados, la pandemia nos abrió los ojos. Y por más que tratemos de zambullirnos en la tecnología y evitarla, ella tiene una omnipresencia inevitable. Por eso me pareció muy fuerte cuando Ortega le agrega a esta idea esto de que inclusive cuando nosotros estamos desesperados, ¿sí? Desesperados por esta vida, agobiados por esta existencia, y decidimos no decidir, estamos decidiendo. De ahí la urgencia de pensarnos, de ahí la urgencia de transitar estos espacios. Yo, en alguna medida, creo, ¿no? Y me sostengo, más allá de lo que nos diga Ortega, me sostengo en esta idea de Jasper que dice que lo que cada persona haga con su situación va a depender de cuánto sepa de ella. Por eso los espacios estos de conocimiento, de toma de conciencia, de profundización, de las otras personas que puedan salir a ese encuentro, y yo diría, y de las personas a las que yo salgo al encuentro, autotrascendiendo, pero fundamentalmente de la propia decisión. Enriquecería estas ideas de Jaspers con lo que nos diría Víctor. Víctor nos diría que no solo depende de cuánto sepa, de cuánto salgan a mi encuentro y de cómo yo decida, sino de cuán claro tenga yo para qué hago todo eso. Porque no nos olvidemos que teniendo claro el para qué, nos vamos a volver mucho más resistentes para soportar cualquier cómo. Recordemos que Víctor soportó comos extremos y salió airoso y generó una logoterapia, corroboró una logoterapia en los campos de concentración y la reforzó como idea preexistente que tenía. Pero Víctor no vivía en una actitud de cansancio, vivía en una actitud activa. Entonces también pensemos en cuánto podemos florecer nosotros a partir de esta pandemia. Yo entiendo que en la maravillosa perspectiva de Viktor Frankl sí hay un horizonte más allá de la pandemia, hay una trayectoria maravillosa de sentido esperándonos. Sabemos que estamos facultados para afrontar esa posibilidad de sentido. Nosotros desde la logoterapia estamos convencidos de que no vinimos a la vida por azar. Y esto me parece que también es un plus. Para Frank la vida no es azar, ¿no? Está vinculada al sentido último, no es el resultado del azar. Y lo cierto es que la capacidad facultativa del espíritu humano no solo se puede oponer a la pandemia, sino que puede seguir diciéndole sí a la vida, tomando la pandemia como una posibilidad de despliegue
para que podamos elegir comprometernos en la realización de valores y mantener ese compromiso inmersos en el mundo real, donde ahora también hay COVID. Esa es la única diferencia respecto de cómo nos encontró para los que estamos convencidos de que en la vida hay un sentido. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, nada, ansiosa por compartir con ustedes e intercambiar. Bueno, Olga, te agradecemos de corazón esta inmensa, profunda, clara, rica ponencia. Realmente nos has dejado apabullados con la cantidad de ideas que desarrollaste. Yo he intentado ir tomando nota, pero antes de hacer algún comentario, quería invitar, ya que están todos, si me quieren dejar por chat, los que no lo hicieron, nombre, apellido, email y país de origen, se los agradecería. Y lo segundo, el material tan rico que nos presentó Olga en el Power que acaba de explicar, bueno, esto quedó grabado, o sea que va a estar la charla del día de hoy en este encuentro en mi muro de Facebook y en YouTube para quienes lo quieran volver a ver, porque realmente la disertación lo amerita. Olga, nos llenaste de un montón de ideas y muchas de ellas son inclusive novedosas que darían para hacer un curso. O sea, nos hablaste, qué sé yo, cuando Jasper hablaba de las situaciones límite, agregaste la pandemia, esto de que la espiritualidad no tiene límites, nos hablaste de que los valores no se movieron, todo un tema, el tema de si los valores son subjetivos, objetivos, cambian, son esenciales, son universales. Nos hablaste del suprasentido, que es todo otro tema. Nos hablaste de la conciencia existencial, que habitualmente de la conciencia existencial y del vacío existencial que era preeminente. Y citaste a Max Scheler con la ceguera existencial. O sea, no solemos estar habituados a estos términos que, si bien más o menos los conocemos, pero habitualmente no se los escucha. Hablaste de la pandemia como frontera y especialmente me parece que hay una temática que atravesó todo esto, que es la vivencia que muchos tenemos, que vos pusiste por nombre, citando a este autor oriental que ahora no recuerdo cuál era. Byung-Chul Han. Bueno, eso que dijiste vos, hablaste del agotamiento existencial. Sí. Me parece que le pusiste nombre a la vivencia que muchos estamos teniendo, agotamiento existencial. Yo estaba por preguntarte cómo reponernos de este agotamiento, pero ya apareció en el Power cuando nos hablaba de el afrontamiento positivo, invocar la autotrascendencia, elegir, obligados a elegir, instalar nuevos hábitos, el cansancio creativo, la rabia dinamizante, las prácticas espirituales. O sea que más o menos deberíamos volver a ver el Power y ahí encontramos respuestas. Pero como tenemos 50 personas aquí presentes, no quiero robar tiempo a los asistentes y abrir el diálogo para las preguntas, los comentarios, lo que quieran manifestar sobre la riqueza de todo lo que nos dijo Olga, que quiero agregar que no lo dije al comienzo, es hija del doctor Oscar Ricardo Oro, nada menos que uno de los pioneros de la logoterapia en la Argentina, presidente de la Fundación Argentina de Logoterapia, donde por tantas décadas nos hemos formado los logoterapeutas en la Fundación Argentina de Logoterapia y a quien tanto le debemos. Hoy no sé si podremos contar con él, Olga. Mira, Roberto, él tenía un compromiso familiar y yo le pasé la convocatoria, pero como tuve que entrar yo acá a la charla, no le di la indicación precisa para que ingresara por Zoom. Él se mueve por Zoom con tranquilidad, pero no sé si terminó con el compromiso y está en su casa como para conectarse. Sé que con el celular no lo va a poder hacer, así que bueno.
Bueno, prometo, por ahí ingresa, pero no sé. Ahora me bueno. fijo. Sí. Dejo abierta entonces la oportunidad de preguntas. Roberto, Sí, José. José eh, levantó la mano y después Susana. sí, me gustaría saludar a Olga después de tantos años, estando yo del otro lado del charco, y recordar que eh, una joven colaboradora ya en el 87, cuando vino Franca a Buenos Aires, trabajó muchísimo allí en la Facultad de Medicina y luego integró junto con todos nosotros la creación de la Fundación Argentina de Logoterapia en aquellos años, allá creo que por el 92, si no me acuerdo mal. Y entonces saludarla, darle un abrazo, porque hace muchos años que no la veo, pero fundamentalmente señalarle, creo que estamos todos de acuerdo, porque vi en el chat muchas cosas al respecto, estamos todos de acuerdo que fue una magnífica ponencia y el pie en Olga una maduración como docente, como persona, ya lo sé, y la conocemos, pero como docente, una conferencia magnífica y quiero a ella mandarle un gran abrazo y decirle que no hay nada que preguntar o aclarar porque la conferencia, como dice Roberto, fue brillante y da para muchas otras ponencias y otras conferencias en las que podríamos estar escuchándola por horas. Así que un abrazo desde España para Olga y saludos para todos ustedes. Gracias. Bueno, te agradezco muy especialmente, José. Tengo mi infancia y mi adolescencia muy vinculadas con vos y tu familia. Tengo recuerdos entrañables de esos años compartidos y también del espacio de la Fundación. Te agradezco tu recuerdo porque yo soy de las personas privilegiadas que conoció a Franklin en persona, quizás sin la plena conciencia de la figura que comía en casa de papá y mamá y que se robaba trocitos de lemon pie que hacía mi hermana. Uno se quedaba por ahí con la anécdota y ahora lo recuerdo en el tiempo como una persona increíble y agradezco a la vida la posibilidad de haberlo conocido y de poder continuar con su obra y la difusión de su obra a través de la Fundación Argentina de Logoterapia, por la que vos hiciste un paso muy valioso también, José, y reconozco también que la tarea que hacemos en la Fundación eh, ha dado sus frutos, porque hay mucha gente que se ha formado con nosotros, que ha formado sus propios centros, y eso habla muy bien, no solo de la Fundación, sino de la posibilidad de las personas de apropiarse del pensamiento de Frankl, que me parece que es una tarea ardua, porque la logoterapia es maravillosa y como decimos en este contexto, es fácil enamorarse de ella, la cuestión es pasar del enamoramiento al amor. Y Y esa es la además, parte además, compleja. perdóname, agregar que aún cuando yo tengo ya tantos años, siempre estamos aprendiendo, no solo de lo tuyo, sino de todas las ponencias que yo estoy escuchando, a pesar de que ya es la madrugada en España, Uf, pero unir todo eso que vos dijiste y el final, que es lo que yo estoy trabajando últimamente, que es innovar autotrascendiendo, y autotrascender, yo le agrego la autotrascendencia recíproca, y entonces con tu conferencia y todas las otras conferencias que vimos, vamos aprendiendo porque nunca se deja de aprender. Mi madre decía siempre, como todos los españoles, nunca te acostarás sin saber algo más. Y hoy sabemos muchísimo más acerca de la logoterapia, a pesar de todo lo que leímos o pasamos o conocimos, porque has hecho un aporte muy importante. Y sobre todo yo rescato el final, porque me interesa el tema y es lo que estoy trabajando hace un tiempo, y seguiré esa vía pensando en que no solamente hay que pensar desde la autotrascendencia, sino con la base de todo lo que explicaste, que está muy bien desplegado. Un abrazo nuevamente y saludos a tu familia. Un bueno, abrazo. muchas gracias igualmente. Les quiero pedir perdón por tengo 64 mensajes en chat. Sería Sí, imposible leerlos. sí, Prefiero que directamente levanten la mano sí. y bueno, que hagan personalmente. Está Adriana, pero primero Adriana estaba Susana. Escuchamos primero a Susana Cesanelli Bueno, y después vamos a Adriana. bueno, Susana. me acabo de incorporar a este maravilloso chat de tanta riqueza y felicitaciones nuevamente. No hay palabras para... Y me he tomado apunte de todo. Estaba pensando en esto que describías también, ¿no? Que estábamos en una hiperactividad, ¿no? Y que de pronto
nos frenamos de golpe, ¿no? Y Mm. que esto podía ser que cayéramos en la autoexigencia, ¿no? Y me pareció maravilloso esto de que permitirnos, si es posible, como dice también Frank, no luchar contra, no ir en contra, ¿no? Sino asumir que estamos cansados y que no nos dan más las fuerzas, y que eso nos permite entonces empezar a hacernos esas preguntas de la mayéutica tan interesantes que propusiste, para autoconfigurarnos dónde estamos parados y poder reconfigurarnos. Realmente muy valioso todo, estoy encantada y agradezco realmente esta posibilidad de estar aquí, ¿no? Felicitaciones. Gracias, Bueno, Susana. Yo tengo que gra- aclarar que para mí, que estoy formada en filosofía y que tengo una tendencia hipercrítica, es un gran desafío generar un espacio de reflexión que tenga propuestas positivas, porque para mí es más fácil detectar lo que no está funcionando que lo que sí puede funcionar. Claro, Y pero ese fue, ese fue para mí un espacio, un has hecho tan aprendizaje de la pandemia. esencial que nos sentimos todos de alguna manera, fenomenológicamente podemos sentir que estábamos en esa situación, ¿no? Y has dado muchas salidas, así que muchas Bueno, gracias. gracias. bueno, gracias José y gracias Susana. Estaba Adriana Suárez desde México. Te escuchamos, Adriana. Sí, muchas gracias. Olga, pues fue un privilegio escucharte, oír toda esta cantidad de materia que nos llena pues de inspiración para quienes estamos en esta labor preciosísima desde el acompañamiento. Yo tengo una pregunta, y yo ahorita estoy acompañando a mucha gente que está teniendo pérdidas muy fuertes y que no puede cerrar un duelo porque además le entregan cenizas. Como en esta frase, Nasto, que esto que me inspiró y que me hablas del cansancio, de ese cansancio del alma, de ese cansancio infinito que llevamos los seres humanos. Y cuando hablas de este Byung-Chul Han, creo que lo dije bien, Sí. ¿Cómo en este acompañamiento, es decir, nos das un panorama de cosas muy positivas, ¿sí? Para poder transitar. Pero ¿cómo acompañas a aquel ser doliente que está cansado y que no pudo despedirse del ser amado y solamente le entregaron aquello que no esperaba? Entonces, hay Mira, mucho dolor, ¿eh? Sí, Adriana. Hay mucho dolor, hay mucha impotencia unido a ese dolor. A ver, Frank, yo te puedo decir una perspectiva directamente de Frank y te puedo agregar algo que tiene que ver con Frankl y mi perspectiva sobre lo que piensa Frankl. Por un lado, Frank dice que cuando habla sobre las vías para realizar sentido, dice que asumir el sufrimiento inevitable es la última gran posibilidad de encontrar sentido en la vida. Y esto yo lo repetí hasta el cansancio, hasta que un día me tropecé con el texto de Max Scheler, de donde lo saca. Y lo que dice Scheler es que el sufrimiento extremo te deja desnuda. Te quita todo lo superficial y lo accesorio que tenías en la vida. Y te obliga a mirarte en tu ser propio. Te obliga a hacer como una nueva enumeración de lo que considerabas valioso para reacomodarlo en la escala de valores. Y tener presente qué sí es valioso y qué no lo era tanto a pesar de lo que vos creías. Esto por un lado. Y por otro lado, si vos me preguntás qué podría aliviar un poco ese cansancio doloroso de la pérdida, yo tendría que decirte que recostarse en los brazos de un alguien superior. Yo creo que es un cansancio tan profundo que no puede cubrirlo ningún ser intramundano. Habría que pensar en el sentido último o en Dios, ¿no? Como instancia. Sé que es una sugerencia compleja porque sé que muchos de los que acompañamos no tienen esa mirada, pero también soy consciente que desde la logoterapia tenemos la obligación de habilitar la mirada sobre lo trascendente con mayúscula, porque si no, no estamos siendo fieles al pensamiento de Viktor Frankl. Él puso arriba de todo el sentido último de la vida y, aunque lo hace en contadas ocasiones, lo llama Dios, como la fuente última de sentido, el origen de todo, el sentido de los sentidos, si vos querés.
Y creo que es la única fuente de descanso real del alma. Por eso me impactó mucho esa imagen de Byung cuando dice que el alma está quemada. Pero es un alma quemada porque no tiene cómo descansar. No es el cansancio de los buenos de que habla Almada, de aquel que tiene un para qué profundo y trascendente en muchos casos. Entonces, creo que el último descanso y el último alivio para ese dolor tiene que ser trascendente. No sé si te ayudo o te complico, Adriana. Pero No, sí me ayudas, porque yo creo que estas palabras son un bálsamo y que el otro está esperando ese bálsamo para poder, esa alma que siente tanta pena, poderle aliviar tantito. Y creo que esta trascendencia de este Dios, esto que nos espera la vida después de la vida, nos puede ayudar muchísimo. Al contrario, gracias, Olga, es muy importante para mí. Un comentario para Adriana y para Olga. Sí. Las dos fueron valientes en meterse en este tema y en responder lo que respondiste, Olga. Sabemos que en el mundo de la ciencia, de la medicina y de la psicología, decir lo que dijiste tiene su precio. Hay muchos que son reticentes a decir lo que dijiste, tienen temor o porque no quieren o no pueden o temen decirlo. Pero bueno, la realidad es así. La realidad es así. Bueno, alguien, Estela Spano. Estela. Marco, te agradezco la aclaración. Marcos. Está Estela y después Marcos. Estela, te escuchamos. Hola, bueno, parece una redundancia, pero solamente le digo gracias a la maestra Olga por todo lo que ella nos habló. Pero quiero hacerle una pregunta para que me aclare algo, la voy a aprovechar. Cuando tuvimos clases sobre los valores con Marta Iglesias, ella nos habló de los valores de situación, según Max Scheler, y ella englobaba a todos los valores en valores de situación. Ahora, ¿cómo se hace para distinguir dentro de los valores propios cuándo son de situación y cuándo debemos adaptarnos a la situación? No sé si está claro. Wow, Estela, eso daría para toda una clase. A ver, acá me están obligando en esta tarde, Roberto, a tomar posiciones fuertes en la logoterapia. Te estoy aprovechando. Si sobrevivo, hay que jugarse con valentía. Si sobrevivo a este fogueo, ayer hablaba para otro contexto y decía que lo que se precisa para este contexto es coraje y templanza. Bueno, el coraje me lo están sacando acá a como dé lugar. A ver, Estela, yo creo que otro tema que también es complejo en Frankl es el tema de los valores. Si nosotros decimos que Frankl sigue a Scheler, los valores en Frankl son absolutos, no son relativos. Lo que vos tenés es circunstancias especiales que te piden la realización de determinados valores y que, en la perspectiva de Frankl, te pueden autorizar a que vos cambies el orden de los valores porque te lo exige la circunstancia. Siempre ponemos el ejemplo famoso cuando él se despide de Tilly, y le dice, Tilly, cuidar la vida a cualquier precio, ¿no? Entonces a uno se le empiezan a pasar por la cabeza, ¿qué le permitió? ¿Prostituirse? ¿Cuál fue el aval que le dio? Y entonces, ¿dónde está el respeto? Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que teniendo en cuenta que además que para el judaísmo la vida es un valor fundamental, y que él consideró que si no tenía vida el resto no iba a tener sentido, entonces uno entiende la prioridad que hizo. Pero en realidad el valor vida siempre fue valor, igual que el valor honestidad es valor. Lo que pasa es que, apremiados por la circunstancia, dice Frank, nosotros podemos intercambiar el orden. Entonces, yo no creo que haya valores situacionales, lo que creo que hay circunstancias o situaciones para realizar determinados valores. ¿Entendés, Estela? Yo marcaría esa diferencia, pero bueno, tendría que hablar con Martita, a ver qué quiso decir Marta en ese contexto. No, ella sí, me lo recuerdo bien claro, que puso los 3 valores, le dio la categoría a cada valor, pero a continuación dijo, para Max Scheler son los valores de situación. Claro. De eso me acuerdo, por eso tu ponencia me hizo recordar. Te hizo recordar eso, claro. Sí, igual se puede. Lo que pasa es que en este momento uno no es que va a renunciar a sus valores, uno puede a lo mejor descubrir nuevos valores.
Claro. Y que sean coherentes con los que vos ya tenés como asumido. A ver, Sobre todo Estela, yo. no, pero totalmente lo que vos decís. A ver, yo hablaba antes, ¿no? La importancia de la presencialidad para dar una clase. Sobre todo yo que trabajo con adolescentes que son tan corporales, no tan psicofísicos. Está bien, yo lo entiendo, pero si no cuidamos todas las formas necesarias desde la sanidad, yo misma estoy boicoteando la posibilidad de seguir encontrándome, porque si yo para dar una clase logro que se contagien 10, voy contra el valor de la vida. Entonces, no es que la clase presencial no esté por encima de la virtual, pero también tengo que atenerme a las circunstancias. En este momento, si quiero que las clases sigan, voy a tener que aceptar la virtualidad. Entonces, hay como una adaptación, te diría yo, ¿no? Con todas las quejas y todo lo que podemos decir. No, al contrario. Muchas gracias, Olga. ¿Quién más, Saludos Roberto? a tu papá. Gracias. Marcos, puede ser que habías levantado la mano. Sí, muy breve. Primero felicitarte, Olga, porque dijiste cosas que profundizaron un poco la reflexión y están muy bien estructuradas. Quería hacer dos apuntes y una pregunta para ti. El primero, me gustó lo de la apatía, ¿no? Porque ya Rollo May yo ponía por ahí que indica que cuando la apatía no es resuelta, la ansiedad no es resuelta, y ocurre durante mucho tiempo, se transforma en apatía, como es una forma de lucha contra la supervivencia, ¿no? La otra sobre la relacionalidad, que, a ver, en situaciones críticas, el reconocernos como un entramado social, donde nada del otro me sea ajeno, aunque esto sea muy anterior, este pensamiento, viéndolo, poniéndolo en práctica, muestra en forma evidente esa trama de la que nadie está ajeno. Y la pregunta sería, ¿cómo podrían hacer los estratos sociales, o que están socialmente más sumergidos, que no tienen posibilidad a veces de detenerse a reflexionar porque tienen que seguir jugándose la día a día, ¿cómo pueden procesar esto de una manera igualmente adecuada, ¿no? Mira, Marcos, tu pregunta es más que interesante y es todo un desafío, porque la realidad es que yo creo que es uno de los puntos donde siempre nos hacen interrogantes fuertes en logoterapia. Es decir, ¿qué pasa con todo este tema del sentido de la vida para quien no tiene lo básico para la subsistencia y no puede responder a cuestiones fundamentales, ¿no? Yo entiendo que vos estás pensando en la persona que en este momento está luchando por defender un trabajo para llevar alimentos a su casa, que está angustiadísima en el día a día. ¿Qué pasa con esa posibilidad de reflexionar y de detenerse en todo esto? Mira, yo te diría dos cosas. Claramente, si no está resuelto lo psicofáctico, por decirlo de alguna forma, lo psicofísico, lo fáctico, es complejo pensar, reflexionar y cuestionarse. No es imposible, aclaro, es complejo, no es imposible. Yo he tenido en estos días, yo trabajo en dos escuelas privadas de buen nivel económico, una de muy buen nivel económico, otra normal, y trabajo en una escuela pública, donde muchos de los chicos que asisten a esa escuela pertenecen a villas de emergencia o zonas carenciadas. Yo les he visto a esos chicos, los chicos de escuela pública los he tenido muchas menos veces y ahora estamos otra vez en cuarentena en Argentina. Los he visto 3 semanas y no los he visto todo el tiempo porque los veía por burbujas, así que veía 10 chicos, 8 chicos. Yo les he visto a esos chicos otra vez iluminárseles el rostro cuando uno plantea que la filosofía los va a ayudar a pensarse, que va a tener... Y los he visto levantar la mano diciendo, bueno, pero esto tiene que ver con que yo, por ejemplo, me hago preguntas a qué hay después de la muerte. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que te dice la religión. Yo estoy hablando de primeras clases de filosofía donde yo planteo la posibilidad de pensarse, que todos estamos habilitados para pensar. Yo veo hace 32 años rostros que se iluminan desde la indigencia material porque ven una luz a pesar de los límites. También veo rostros con cuentas económicas abultadas, apáticos e indiferentes, lo cual me hace pensar que no hay una relación directa, a pesar de que entiendo de la importancia de satisfacer necesidades básicas para poder sentirse cómodos en el pensar. Todos nosotros tenemos una compu, todos nosotros tenemos wifi, nos ponen en una situación de privilegio, definitivamente, Marco. Yo eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo que si Franklin no nos mintió, y es que la voluntad de sentido y lo facultativo de la espiritualidad está en absolutamente toda persona, esas personas no pueden estar excluidas de esa posibilidad.
Posiblemente el despertar de esa espiritualidad sea más lento, sea más tenue, su despliegue y su desarrollo esté más plagado de obstáculos. Y entonces cuando quieran parar en su jornada de 12 horas de trabajo 5 minutos para reflexionar o leer algo o meterse para adentro, venga un jefe que les dice ponete a producir porque no hay tiempo para eso, pero también sé que en esas personas hay en muchos casos una solidaridad natural que los hace autotrascender sin tanto devaneo filosófico. Y entonces se compensa la imposibilidad del pensar reflexivo con el actuar. Y no nos olvidemos, Marco, que es una el yo, filosofía práctica. claro, no nos olvidemos que el yo se conoce en acción. Y que Frank te decía, pone 2 ojos en la vida y uno en vos mismo. Entonces, yo confío profundamente en eso, ¿no? Así que bueno, nada, es un poquito de lo que tengo pensado sobre el tema. Me sumo a la postura de Olga, que no es determinante, aunque sí, bueno, adhiero a esto de que será más tenue y más lento, y en esto recuerdo a Santo Tomás de Aquino desde la escolástica en el siglo XIII, cuando decía que es necesario un mínimo de bienes materiales para poder dedicarse a las cosas del espíritu. Pero, como dijo Olga, no es determinante. Será un atenuante, pero no determinante. Bueno, veo junto a Alberto Araica que está Clarita Martínez desde Colombia. Hola Clarita, Clara Martín, bienvenidos. Agradable y feliz de estar ¿Cómo aquí. están? Qué lindo. Domingo y de escucharte, Olguita. Y gracias por este espacio tan profundo y unas frases tan movilizadoras que me encantan. Muchas gracias por este espacio. Gracias por estar. Ya tendremos un encuentro contigo, Clara, más adelante. No recuerdo bien la fecha, pero ya la escucharemos a lo largo del año. Bueno, veamos, tengo 2 pantallas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Verónica, te escuchamos. María Isabel tiene una mano levantada también, la veo acá. Entonces, Verónica, ¿Primero yo? y después Marisa, y no sé quién más. No sé, en Alberto Araica también hay una mano, pero no sé si era saludarnos. Alberto, sí. Alberto, ahí está. Empezamos por Verónica. Bueno, primero que nada, saludarla a Olga, que fue profe mía en la fundación. Siempre me acuerdo de la anécdota que dice que no le dejemos la crianza de nuestros niños a Tinelli. Siempre esa metáfora fue increíble, me marcó para siempre. Igual todavía no tengo niños, pero es maravillosa. No importa. Bueno, una cosa que, o sea, hablando de Byung-Jung Han, no me acuerdo bien cómo se llama, que lo he leído. Sí. No, es Byung-Jung Han, algo así. Bueno, yo ya lo había leído en alguna otra ocasión. El tema del positivismo, ¿no? Esta cosa de que la sociedad antes, pre-pandemia, nos exigía estar todo el tiempo positivos, ¿no? El hecho de caer en la pandemia, ¿sí? Es como que nos da cierto permiso a dejar de estar y vivir todo el tiempo positivos, y esta cosa del poder todo el tiempo, ¿sí? Que, o sea, es como que pre-pandemia teníamos que estar ocultando inclusive cuando uno estaba angustiado o estaba mal, por una cuestión de exigencia total, y esta cosa de la ruedita del hámster. Eso me parece como maravilloso. Y otra cosa que comentabas acerca de los chicos con la virtualidad, de cuando le ves los ojos iluminados hablando de filosofía. Bueno, a mí me pasa en particular que doy clases ahora en contexto de encierro, y bueno, claramente estos chicos tienen entre 16 a 21 años y no tienen conectividad, bueno, por cuestiones burocráticas, más allá de su condición. Y bueno, en el verano estuvimos yendo a través de un programa que es el ATR, que seguramente algunos lo conocen, y nada, esta cosa de que ven en la filosofía, y especialmente en Frankl, la posibilidad de tener una vida mejor, ¿no? ¿Y qué pasa? Este tema de la virtualidad, que ahora ellos están solos y sin recibir visita, es como que agrava mucho más la cosa, ¿no? Hay un montón de chicos que no tienen la posibilidad, inclusive los que están en contexto y no en contexto,
de no conectarse. Y ahí estamos en problemas, porque se hace muy difícil después de que pase la pandemia. ¿Qué va a pasar no con los de contexto encierro, en general, con un montón de chicos que no tienen conectividad de verdad y no tienen compu? Entonces, bueno, eso me parece... Bueno, para mí una dosis de realidad, a pesar de los años que hace que estoy en la escuela, fue descubrir que el abismo entre la escuela pública y la escuela privada, por lo menos en nuestro país, es impresionante. Impresionante. Sí. La posibilidad de acceso es una cosa... Mirá que yo hace 30 y pico de años que trabajo en una escuela pública, pero claro, en contextos de presencialidad no se notaba, porque si vos le decías a un chico que busque una información y la accedía o no, vos no lo sabías la clase siguiente, si había ido a la casa del vecino, si lo había sacado de otro texto. Ahora se pone en evidencia porque no puede cumplir con las actividades, porque no se puede conectar, porque no quiere poner la cámara para que no se vea lo que hay en su casa, que esto también es otro tema. Yo, bueno, acá ahora no hay buena luz, pero las paredes donde yo estoy, están, Clarita que conoce mi casa, están revestidas todas de libros. Los chicos los primeros días me preguntaban si yo tenía una pantalla con libros. Ay, Porque claro, era impensable que una persona, pero aparte, ¿y los leyó en serio? Era la pregunta, ¿no? Pero bueno, esto también marca, digamos, cómo el acceder al mundo del otro me pone en tela de juicio mi propio mundo. Así que sí, Verónica, realmente esto yo creo que va a modificar muchas cuestiones, ¿no? Nuestra mirada del mundo, por eso insisto en lo del realismo. A mí, particularmente, en algunos puntos, a pesar de que yo soy muy realista, fue un cachetazo fuerte, ¿no? Tomar conciencia de golpe. Nos Gracias por cacheteó la el... realidad. Sí, gracias, Verónica. Sí. Alberto. Alberto. Hola, Roberto. ¿Cómo Olga, estás? gusto conocerte. Hola. Gracias, igualmente. Un placer, después de tantas cosas bonitas que me ha contado Clara de vos. Ahora, no tengo duda de que así es. Te agradezco por tu charla, me parece que es muy relevante, muy valiente, muy pertinente. Sin embargo, yo sigo pensando, como hemos dicho en otras sesiones anteriores, que el tema del vacío existencial, el sentido, la espiritualidad, tiene que salirse de la esfera individual y pasar a la dimensión relacional, la dimensión vinculante. Creo que, si bien es cierto, Jasper nos pone frente a las situaciones límites como una oportunidad para humanizarnos, creo que la pandemia nos exige humanizarnos al cuestionar patrones rígidos de pensamiento que sostienen un vacío existencial sistémico, que sostienen sí. basado en la separación. O sea, hemos aprendido a pensar desde la separación, desde la fragmentación, desde la confrontación. Y cuando Frankl nos habla del monantropismo, pues nos está proponiendo un nuevo modelo de ser humanos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia del COVID-19 es una oportunidad para empezar a hacer brotar, ¿no?, las virtudes y los valores de un modelo humano renovado desde el monantropismo, pero que exige un nuevo paradigma, ¿no? Exige un nuevo paradigma de pensamiento. El mismo Scheller habla de la intención consciente. Yo te pregunto, me gustó la frase que usaste, asumir, hablaste de asumir un nuevo modo de ser en el mundo, asumir un nuevo modo de ser en el mundo. Me gusta eso. ¿Cómo podemos, desde la experiencia tuya, desde la antropología frankliana, cómo podemos empezar a asumir un nuevo modo de ser en el mundo? Un abrazo. Gracias, Alberto. Mira, yo creo que yo no lo llegué, te escuchaba y me acordaba de algo que omití, que pensé mientras armaba la charla y no puse. Yo hablé de la autotrascendencia. Yo creo que en realidad también existe la posibilidad, a pesar de la virtualidad, de empezar a pensar en términos de comunidad. Esto relacional que vos decías, yo creo que es fundamental, y no puede ser una excusa el distanciamiento social para que reforcemos el individualismo y el aislamiento en el que vivíamos. Yo creo que esta pandemia duele más porque ya éramos individualistas. Hay un determinado momento en el que Byung cita a otro pensador que no conozco, y este pensador dice que una cosa es el cansancio solitario y otra cosa es el cansancio con otro. Me pareció una cosa maravillosa, este cansancio que a vos te permite estar sentado al lado de Clarita y decir, che, qué cansancio la vida, pero ¿sabés qué? Hacemos cosas, hemos logrado cosas, avanzamos hacia algún lugar. Avanzar con el otro, a pesar del cansancio y de la pandemia, es muy diferente que llevarse el mundo por delante desde un modelo exitista. Y yo creo que si algo le falta al mundo es comunidad. Definitivamente si algo le falta al mundo es comunidad. Y aclaro que la logoterapia no es una excepción a eso.
porque la logoterapia también en algún punto tiene como pequeños guetos en el mundo y nos cuesta, bueno, AMES es un ejemplo de un intento intercontinental de lograr algo distinto, pero de todas formas hay dificultades porque yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo contra el individualismo. Yo creo que ese ego del que hablan los orientales y que algunos místicos occidentales han retomado muy bien, es nuestra gran batalla. Yo siempre digo que Viktor Frankl, que estaba con una espiritualidad tan radiante, no llegó a registrar que el común de los mortales tenemos problemas con la realidad psicofísica, que lo vincular se ve entorpecido porque no me banco cómo el otro me saluda, porque no me gusta cómo se peina, porque no soporto. Todas esas minucias no son un detalle al momento de lograr una comunidad en el espíritu. Y yo creo que se precisa de una gran ascesis personal, de un dejar de mirarse el ombligo, para empezar a registrar esto que Frank ha dicho hasta el cansancio. Yo no atendía gente enferma de autotrascendencia, atendía pacientes durante 70 y pico de años enfermos de autorrealización. Entonces hay que volver a pensar primero en el otro y después en uno, para que después eso vuelva hacia uno en modo de encuentro y de comunidad. Yo creo que es el gran desafío, Alberto. Sí. Bien, gracias. No, Ingrid, creo que nos querías preguntar algo. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho tu plática, Olga. Yo vivo en México. Pero me estás dejando mucha tarea. Yo también soy maestra, bueno, soy docente, pero de niños de 10 años. Wow. Ya no sé qué hacer con ellos. Están totalmente apáticos. Ya, maestra, ya queremos regresar a la escuela. Maestra, ya no quiero estar en línea. Maestra. Y la maestra no sabe qué hacer con sus alumnos porque se me están escapando. Esos niños que eran bien cumplidos, bien ahorita, ay, no, eso no. O sea, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me disfracé, ya les canté, ya les bailé y no sé qué hacer ya. Ingrid, ¿probaste algo de todo lo que ha hecho Lippmann de filosofía para niños? No. Bueno, porque hay actividades muy interesantes que sin necesariamente centrarse en el tema del sentido, te pueden permitir hacerlos pensar un poco y sacarlos porque ojo, ahora rescatarlos de tanta conectividad es complejo. Es complejo, es muy complejo. Están muy dispersos, el multitasking los ha liquidado. Sí. ¿Me puedes repetir el nombre de Filosofía para Niños? Filosofía, mira, hay muchísimo escrito. En tu país también hay libros de filosofía para niños. Lippmann es quien la inició en Estados Unidos, pero hay en todas partes del mundo escuelas de... Sí, hay algunos textos para trabajar historias para pensar 1 y 2, descubriendo el valor sentido del mundo, Liz, Rebeca. Según la edad, hay material bibliográfico muy interesante como para poder trabajar desde 5 o 6 años en adelante. Sí, más chicos también. Acá hay experiencia en jardín también, de filosofía para niños. Muy buenas experiencias en Argentina de filosofía para niños. Así que por ahí los podés hacer entrar por ese lado para después llevarlos más a lo que es académico, ¿no? Pero para por ahí focalizar un poco el pensamiento, reposicionarlos, Ingrid, con juegos, con actividades, tampoco es un filosofar tan pensado en términos de hiperracionalidad, ¿no? No va por ahí, así que por ahí te sirve. Okay, gracias. No, al contrario. María Isabel tiene la mano levantada, Roberto, hace un rato largo. Yo la veo acá en mi cuadradito izquierdo. Bueno, muchas gracias, Olga. Bueno, saludos a todos, sobre todo al doctor Mucci. Y bueno, Olga, ha sido maravilloso escucharte y realmente con toda esta clase magistral que has dado, a la cual yo he tomado nota de lo máximo que he podido. Te escuchaba admirada con respecto a tanto conocimiento y la forma de explicarlo de tanta claridad. Bueno, y aparte de este saludo, yo soy de la Fundación Argentina de Deporte y Cultura, siempre lo digo, doctor Mucci, lo repito a los nuevos disertantes. Desde allí tenemos una radioemisora, pero me he interesado muchísimo en este tema de logoterapia, que es realmente apasionante. Soy de acá de La Plata, Argentina,
si bien soy peruana y hermana de un logoterapeuta, el doctor Miguel Ángel Mola Madueño. Hace muchos años que estoy acá en la República Argentina, y lo que quería decirte, Olga, es en este momento de pandemia, de encierro, de pandemia, de tantas frustraciones, qué mirada puede tener la logoterapia con respecto a, sobre todo, las personas que están mirando mayormente los medios de comunicación, y vos sabés que la televisión y las radios en Argentina ven la parte muy negativa de la pandemia. Siempre se están hablando desde un punto de vista no demasiado constructivo, sino más bien todo lo contrario. Y eso le hace mucho daño a las personas. Es como que las personas tienen enferma el alma, que es la esencia nuestra, ¿no es cierto?, de lo psicofísico espiritual del ser. ¿Cómo lo verías y de qué manera se podría hacer algo por las personas que están tan afectadas en la pandemia y sobre todo acumulando toda esta desesperanza o poco positivismo por estos medios que están en el sensacionalismo de hacer de la pandemia, digamos, la noticia? Y te lo digo como periodista. Sí, yo lo que te voy a decir, si sos periodista no te va a gustar, porque yo te diría que cambien de dial o cambien de canal. Y esta es me parece que es yo te lo aclaro que te prescribo algo que le prescribo a mi madre, que la quiero con el alma, pero se lo digo. La realidad es esta, más de lo mismo, por aquello que decía Einstein, ¿no? Es necio hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Si yo sigo frecuentando los mismos espacios donde se sigue divulgando lo único que vende, y voy a seguir comprando lo mismo que se vende. Entonces yo diría que como medida preventiva, si no los podemos sacar de las pantallas, derivarlos hacia programas que tienen otras ofertas que son positivas y que son formativas. En la medida de lo posible, aumentaría mi apuesta y te diría que apaguen las pantallas. ¿Sí? Porque yo lo que creo que en este momento la calidad de la información es deformativa para las personas. Produce un efecto tan horadante que aquella persona que no tiene COVID presume tenerlo después de escuchar los 121 síntomas, porque en algunos vas a enganchar, claramente. A ver, si me dan 121 síntomas, 20 tengo seguro, por más que esté sana. Entonces, si a eso le sumas otra cantidad de cuestiones, yo he notado una diferencia, yo he hecho un poco de didáctica entre las personas que me rodean, y por ejemplo he logrado que algunas personas se dediquen a hacer actividad física que nunca habían hecho. Y es notabilísimo el cambio anímico que he observado en esas personas. Porque lo he hecho, se los he dicho porque yo lo hago, ¿no? Yo doy algunas horas de clase, me pongo un par de zapatillas y salgo a caminar. Yo también, yo también. Claro, sí. por eso, entonces yo creo que la actividad física, porque hay una unión muy estrecha entre el bienestar y el caminar. Estoy hablando concretamente del caminar, ¿eh? No estoy hablando más que de caminar, no estoy pensando ni en un gimnasio, ni en ninguna actividad atrevida, prohibida por las condiciones de pandemia. Pero el mismo caminar, que está relacionado desde el mundo antiguo con el fluir del pensamiento y con la liberación de energía, es muy sanitario. Entonces, hay cosas como muy básicas, despeja la mente, permite aclarar las ideas. Entonces uno dice, listo, apaga un rato, apaga la pantalla, salí de los medios de comunicación. La otra alternativa, pero es más compleja, es hacerles asumir frente a los medios de comunicación una actitud crítica y activa. Entonces yo no consumo esto, pero si lo consumo, lo critico. Empiezo a enviar mails, a hacer intervenciones a través de llamados a los programas de televisión, y es una forma también de decir, no estamos de acuerdo con esto que están difundiendo, ¿no? La posibilidad hay poca gente. Hace un tiempo, los primeros días de febrero, González Oro me hizo en su programa una entrevista muy extensa, él conoce mucho la logoterapia de Viktor Frankl, y sé que es un programa que ha tenido muy buena repercusión, inclusive dentro de las personas que se mueven en los medios. Y hablamos todo el tiempo acerca del sentido de la vida, la falta de sentido, la preocupación. Quiere decir que hay también un público para eso. Entonces también está en nosotros que estamos en la logoterapia empezar a vincularnos un poco, animarnos a estar en los medios, atrevernos humildemente a participar, que es una forma también de contrarrestar este efecto, ¿no? Tan invasivo que estamos teniendo. Claro, que es muy grande por otro lado. Sí, seguro, es seguro. muy grande. Bueno, yo pero también soy de caminar, Olga, y es bueno, una muy terapia excelente que se las recomiendo a todos. Acá nos están acompañando algunas amigas mías, Silvia en particular, con las que hacemos largas caminatas terapéuticas.
Y está Libertad también, una compañera docente mía que la vi por allá. Agradezco a muchísima gente conocida y querida que hay, a Mónica también, sí. Mónica, que sé que es una fiel María participante. Isabel y Olga, me parece que han tocado un tema, el tema de los medios de comunicación, en donde es necesario que también nosotros desembarquemos y lleguemos. El que puede, el que tiene la posibilidad, es un campo propicio para poder llegar a tener alguna participación activa en los medios. Totalmente, es una forma de llegar y aparte optimizar todas las alternativas que hay respecto de tener presencia, ¿no? Yo hablando de eso, aprovecho para invitarlos a todos, que me había olvidado, a nuestros cursos. Nosotros con la Fundación hemos dado un salto al vacío y hemos tenido red, estaba Víctor ahí esperándonos, hemos virtualizado todos nuestros cursos el año pasado, hemos inaugurado, es decir, nuestro tradicional curso de formación para profesionales de la salud, que tiene 2 años de formación y que su último tramo es con atención terapéutica de pacientes supervisada dentro de la fundación, que bueno, ahora está supeditado a la virtualidad, pero seguramente que lo vamos a poder llevar adelante. Y también hemos largado un curso de orientadores en desarrollo humano, que incluye una introducción a la logoterapia y da herramientas para trabajar preventivamente. Y la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, lo cual también habla de la búsqueda de las personas de esas herramientas necesarias para mantenerse sanos y vitales en el camino del sentido. Así que los invito a los cursos de formación en nuestra página web, pueden consultar lo que hay y bueno, nos van a tener a todos los que vamos pasando por acá también como docentes. Yo tengo un último comentario, doctor Mucci, que les estoy debiendo las entrevistas en mi programa Con Salud. Lo que sucede es que todavía, por razones de la pandemia, se está haciendo todo virtual y no lo he comenzado este año, pero ustedes van a ser los primeros en ser mis invitados especialísimos en este programa que lo único que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y quién es mejor que ustedes para realizarlo? Bueno, gracias por darme la palabra. Bueno, gracias. Esperamos tu invitación, María Isabel. Sí, por supuesto. Buenas tardes, mis hermanos. Saludos muy especial a mi maestra siempre querida, Olga. Y Roberto. Hola, Jaime. Doy fe de toda la calidad de maestros que se contamos, y soy un alumno de ellos, y por lo tanto aplaudo siempre la calidad que nos has venido a ofrecer hoy día, Olga, y siempre también en las clases que das en la escuela tuya. Es enriquecedor, somos muy internacional en esa clase, y sobre todo es muy amena. Todos los profesionales que allí dan y que interactuamos en todas las clases, ojo, no es fácil, interactuamos en todas las clases, lo hace de una forma muy amena y siempre salimos todo el mundo contentos, hasta que puedan decir, no quiero ver a Jaime más, pero aquí estoy, Olguita. Lo lamento, Jaime, pero te volverán a ver porque el domingo que viene te toca a vos como disertante desde Atlanta, Estados Unidos, junto a Luisa Pareja desde Lima, Perú. Así que otra estudiante también de Olga. También. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Ya nos hemos aprovechado de su tiempo, Roberto, ya estamos... En realidad el tuyo, Olga. Te hemos utilizado casi 2 horas de un domingo a la tarde, que sabemos que es un día de familia. Bueno, vamos redondeando. Entonces, Olga, ¿querés cerrar con algo? ¿Querés decirnos algo antes de saludar? No, yo creo que les he dicho más o menos lo que quería decirles. Creo que la disyuntiva del título, a los que estamos en logoterapia, no nos dejan muchas opciones. Es elegir o elegir en función del sentido. Los que llevamos un camino recorrido largo en sintonía de sentido, sabemos que siempre da sus frutos, que por supuesto requiere de grandes esfuerzos transitar el sentido y llevar adelante una vida con sentido, pero yo entiendo que es la única forma de vivirla. Y los invito a que la vivan así, porque es la única forma de alcanzar la plenitud. Así que, nada,
la pandemia no podrá con nosotros. Gracias, Olga. Realmente fue un disfrute enorme, enorme, enorme escucharte en la tarde del día de hoy. Hemos aprendido todos mucho, nos has hecho reflexionar, nos has enriquecido, así que valoramos tu aporte y bueno, te deseamos lo mejor. También para todos los asistentes, les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el domingo próximo con Jaime desde Estados Unidos y Luisa Pareja desde Perú. Empezaremos la modalidad de 2 disertantes y el encuentro se va a extender un poco más, aproximadamente 2 horas, aunque ya casi estamos llegando a las 2 horas. Le agradezco la presencia del doctor Moreno, que lo veo ahí. También, yo también, sí. Mi director de tesis, y creo que también muy amigo del doctor Oscar Oro, de tu padre. Sí. Así que, y a todos, ¿verdad? A todos los que han participado con sus comentarios, sus preguntas, con su presencia. Bueno, que Dios los bendiga. Muy buena semana. Gracias por estar. Te queremos mucho, Olga. Gracias por todo lo que nos has regalado en el día de hoy. Hasta el domingo próximo, Dios mediante. Chao.